¿Qué tal a todos? El presente video es para hablarles acerca del destructor más terrible y más tremendo que ha tenido la Iglesia Católica. Aquel hombre que alteró todos los sacramentos de la Santa Iglesia Católica tradicional, transformándolos acorde a la doctrina herética del Conciliábulo Vaticano II. Aquel usurpador de la silla de Pedro que fue capaz de cambiar la Santa Misa tradicional de San Pío V por el rito actual conocido como Misa Novus Ordo, que es una copia del rito de los herejes y cismáticos anglicanos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un resumen y una síntesis de su vida de apostasía y de herejía. Pues bien, tenemos que Giovanni Battista Montini nace en el año de 1897 en Italia. Estudió en el Seminario Diocesano de Brescia. En el año de 1925 fue asistente eclesiástico de la Federación Universitaria Católica Italiana, de donde se le obligó a renunciar en el año de 1933 por sus ideas modernistas. Pero, increíblemente, fue colocado en el cargo de secretario de Estado bajo el pontificado de su santidad Pío XII, el último papa tradicional de la Iglesia. Bien, a escondidas del papa Pío XII, mantuvo contactos con el dictador de la Unión Soviética, Joseph Stalin, con este infame dictador, ¿verdad? Comunista, genocida, ¿verdad? Tremendo, anticatólico, informándole a Stalin sobre las actividades de los sacerdotes católicos que servían a la Iglesia en los países oprimidos por las dictaduras comunistas. Y gracias a esto, muchos de estos sacerdotes fueron asesinados y otros encarcelados. Por este motivo, Pío XII le quita de su cargo, pero increíblemente le nombra arzobispo de Milán. Juan XXIII, el antipapa usurpador Juan XXIII, le nombra cardenal. En 1976, Pablo VI levantó el anatema y la excomunión a los cismáticos de la Iglesia Ortodoxa Oriental y firmó un tratado para obligar al Estado italiano a rechazar a la religión católica como la única religión oficial del Estado, al igual que hizo con España y con Colombia, países eminentemente católicos, con una tradición católica impresionante. Bueno, este acto de Giovanni Battista Montini, autollamado Pablo VI, no es una ocurrencia de este hereje, no. Esto es la ejecución de la herejía instituida y proclamada por el Conciliábulo Vaticano II, llama en su documento Dignitatis Humanae, que es ni más ni menos que la herejía de la libertad religiosa, de la cual hablamos en el video acerca de las herejías del Conciliábulo Vaticano II. Pues bueno, aquí les dejo esto para que vean la clase de traidor que fue Pablo VI. Bien, en su audiencia general de septiembre de 1973 afirmó: el budismo es una de las riquezas de Asia. Esta herejía tampoco es una ocurrencia espontánea de Pablo VI. Es más bien la ejecución de la herejía
fundamentada en el herético documento del Conciliábulo Vaticano II llamada Nostra Aetate, ni más ni menos que el indiferentismo religioso fundamental para crear la religión del anticristo. Esta iglesia ecuménica que todos estos antipapas han promovido, en especial Juan Pablo II, ¿verdad? Con sus famosísimos eventos de Asís, donde rezó con herejes, etcétera, etcétera. Bueno, en el año de 1974, Pablo VI afirmó: el objetivo final es el hombre. Esta herejía tampoco es una ocurrencia espontánea de Pablo VI, sino que es la ejecución de las herejías humanistas proclamadas en el documento Gaudium et Spes del Conciliábulo Vaticano II, del cual ya hablamos en el video sobre este particular. Bien. En el año de 1971 afirmó: el hombre debe encontrar al hombre. Esto es una declaración humanista, ¿verdad? Derivada del mismo documento, Gaudium et Spes, que es básicamente el humanismo, que es un cáncer que tiene consumido a el hombre contemporáneo, y que es fruto del pensamiento del Conciliábulo Vaticano II. Bien, el 3 de marzo de 1976, en un discurso a los sacerdotes shintoístas de la religión shintoísta, declaró: conocemos la fama de vuestros templos y la sabiduría que está representada por las imágenes que contienen. Esta es otra herejía fundamentada en el Conciliábulo Vaticano II, específicamente en el documento Nostra Aetate, que es una declaración sobre las religiones no cristianas. O sea, vemos que Pablo VI no se inventa nada. Él es un ejecutor y una marioneta, un esclavo de las herejías proclamadas por el infame documento, por los infames documentos del Conciliábulo Vaticano II, ¿verdad? Bueno, esta es una síntesis de las herejías que proclamó Pablo VI, ¿verdad? Es una síntesis. Bien, ahora analizaremos los cambios a la misa, ¿verdad? Analizaremos los cambios que se implantaron con la misa Novus Ordo, ¿verdad? Pues bien, se cambió el uso del idioma latín al idioma local, ¿verdad? Sabemos que el latín es el idioma oficial de la Iglesia. Pues todos los documentos durante la historia de la Iglesia Católica tradicional están en latín, que es un idioma poco corruptible, que es difícil de corromper con las traducciones, ¿verdad? Por eso la Santa Iglesia Católica lo tenía como idioma oficial, ¿verdad? Bien. También impuso que el sacerdote se volteara hacia el pueblo dando la espalda al altar de Dios, ¿verdad? Esto es un acto de irreverencia tremendo y una falta de respeto a Dios nuestro Señor. Les comento que la Santa Misa tradicional, declarada a perpetuidad por su santidad el Papa San Pío V, en la misa tradicional el sacerdote está dándole la cara al altar de Dios, no por darle la espalda a los feligreses, sino dándole la cara a quien verdaderamente importa, que es Dios nuestro Señor. La Santa Misa tradicional es un acto de adoración, de amor y de reverencia a Dios nuestro Señor. No es el discurso de un político que tiene que estar viendo a sus oyentes. No. La Santa Misa tradicional, que viene de las catacumbas, de la más primitiva tradición de la Iglesia Católica, hacía las cosas de esta manera, como Jesucristo dejó indicado y como fue tradición en los primeros apóstoles, ¿verdad?
Bueno, este cambio se basa en el humanismo, para darle la importancia a quién, pues a los feligreses, ¿verdad? ¿A quién? Al hombre, ¿verdad? Y no a Dios nuestro Señor. Bueno, ahora, la misa desde entonces se celebra sobre una mesa en vez de sobre el altar de Dios nuestro Señor. Eh, bien, se celebra la misa Novus Ordo sobre una mesa y se eliminó el comulgatorio, en donde los fieles se arrodillan para recibir el cuerpo de Dios nuestro Señor, ¿verdad? Es una irreverencia tremenda el recibir la comunión de pie y en la mano, ¿verdad? Eh, las hostias se han trasladado, las trasladaron del centro del altar hacia un lado para restarle importancia al cuerpo de Cristo, ¿verdad? A Dios mismo, ¿verdad? Eh, También se eliminó la música sacra de la Santa Misa. Este cambio tampoco es una ocurrencia de Pablo VI, es la ejecución de la herejía pronunciada en el documento Sacrosanctum Concilium del Herético Vaticano II, del Herético Conciliábulo Vaticano II, donde se dice que se debe de adoptar las prácticas musicales de los paganos o de los protestantes, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo Pablo VI es un ejecutor de las herejías satánicas del Conciliábulo Vaticano II, ¿verdad? Eh, También se dejaron de construir templos, eh, los templos católicos, a partir del Conciliábulo Vaticano II, prácticamente todos, se dejaron de construir con la hermosísima arquitectura católica tradicional, ¿verdad? Usada por la Iglesia por 2 milenios, ¿verdad? Para sustituirla con una espantosa arquitectura modernista, ¿verdad? Proveniente del modernismo, de este movimiento artístico, filosófico, intelectual, eh, que es una ofensa a Dios nuestro Señor y que fue condenado por varios de los últimos papas tradicionales que mantuvieron el juramento antimodernista impuesto a todos los eclesiásticos para comprometerse en la lucha contra el ataque del modernismo, ¿verdad? Entonces, esta falsa iglesia del Conciliábulo Vaticano II utiliza el modernismo en todas sus manifestaciones artísticas, ¿verdad? Bueno, eh, otro cambio a la Santa Misa es que en tiempos de Juan Pablo II, la palabra muchos la cambiaron por la palabra todos en la fórmula consagratoria, ¿verdad? Expresada por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 26, 28. ¿Para qué? Juan Pablo II, ¿por qué introduce esta herejía? Para incluir a los protestantes en la Sagrada Comunión, que solo puede ser para los católicos que aceptan la fe íntegra, ¿verdad? Porque los que no aceptan la fe completa, como es, eh, pues son herejes y son cismáticos, ¿verdad? Y también hicieron esto, bueno, esto fundamentado por Montini, ¿verdad? Por Pablo VI, para dar vida y acción a la herejía, a las herejías expresadas en el documento del Conciliábulo Vaticano II llamado Unitatis Redintegratio, que es un decreto sobre el ecumenismo y que incluye a los cismáticos y a los protestantes, a todas estas sectas, dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero ya vemos que no es la iglesia católica, más bien es la iglesia del anticristo. Esto es para la preparación de la iglesia ecuménica del anticristo, ¿verdad? Bueno, todo esto constituye una herejía abominable, ¿verdad? El cambio de la Santa Misa tradicional, la misa bimilenaria, fue sustituida por el rito
protestante, de los herejes anglicanos, ¿verdad? Esto es clarísimo, ¿verdad? Es clarísima esta apostasía tremenda, ¿verdad? Bien, ahora vamos a analizar brevemente la arquitectura y el arte ordenado y mandado a realizar por Pablo VI. Bien, comenzamos por la más famosa de las edificaciones de Pablo VI, llamada el Aula Pablo VI. El Aula Pablo VI, para quienes no la conozcan realmente, les pido que la busquen en internet. Sobran videos, sobran imágenes acerca de este monumento arquitectónico satánico que está dentro del Vaticano y que pertenece tanto al Estado italiano como al Vaticano. Al parecer es una copropiedad. Bueno, esto fue mandado a hacer por el hereje y apóstata Pablo VI. ¿Qué tiene de terrible este monumento, el Aula Pablo VI? Que es una construcción horrenda, minimalista, pero lo más grave es que tiene la forma de la cabeza de una serpiente, tanto por fuera como por dentro. Se ven los colmillos y las escamas. En este abominable edificio, todos los 6 antipapas, apóstatas, enemigos de Dios nuestro Señor, se han sentado a dar sus audiencias. Algunas de sus audiencias se han hecho eventos innumerables en este espacio, ¿verdad?, satánico. Sabemos que la serpiente es el símbolo para representar a Satanás en el Antiguo Testamento, específicamente en el Génesis. Sabemos que la serpiente fue la que tentó a Eva, ni más ni menos, ¿verdad? La que la hizo caer a ella y a Adán. Entonces, bueno, pues aquí ellos utilizan la simbología para decirnos quiénes son, ¿verdad? Entonces yo les pido que profundicen en el estudio de este satánico monumento, esta satánica aula, Pablo VI, para que vean pues que estos personajes son satánicos y manejan una simbología satánica. Me parece que no hay ni una sola cruz en el aula Pablo VI. Solo hay una escultura horrenda de un personaje que dicen que es Jesucristo, que no lo es, que más parece un personaje emergiendo del infierno, ¿verdad? El pelo de esta escultura aparece volando con la cabeza de un reptil, como de un lagarto, ¿verdad? Entonces, analicen por favor la simbología de este satánico edificio para que vean el grado de apostasía y de influencia que tiene Satanás en esta iglesia impía del Conciliábulo Vaticano II, ¿verdad? Bien, pues tenemos que Pablo VI encomendó su diseño al ingeniero italiano Pierluigi Nervi en el año de 1964. Bueno, ya dijimos que es copropiedad del Estado de Roma. Su construcción inició en el año de 1966 y se inauguró en 1971, ¿verdad? Bien, el arzobispo masón que supervisó la construcción de este monumento, bueno, el nombre se me va, pero tengo el dato de que era un masón más, de los que nombró Mino Pecorelli en su famosísima y célebre lista Pecorelli. Para quienes no la conozcan, búsquela porque está disponible en Google. Bueno, todavía estaba hace unos meses cuando hice esta investigación. Búsquenla, por favor. La lista de Mino Pecorelli, escribiendo los nombres en ella de los masones infiltrados en la curia vaticana y en general en la Iglesia Católica. Esa es la lista Pecorelli, de la cual hablaremos en un video futuro, en el video referente a Juan Pablo I. Bien, el siguiente monumento del que vamos a hablar ahora en este video, encargado por Pablo VI, ni más ni menos que es la tumba de su madre, ¿verdad? La madre de Pablo VI, que tiene un símbolo masónico y que no tiene ninguna cruz o símbolo católico, ¿verdad?
La tumba se encuentra en Perolavecchia, Brescia. Se sabe que la madre de Montini, de Pablo VI, era de origen judío, ¿verdad? Bueno, el ataúd de madera en el que fue sepultado Montini, Pablo VI, tampoco lleva ninguna cruz o símbolo católico. Sabemos también por infinidad de imágenes y de fotografías y de videos que Pablo VI usó la cruz torcida, famosísima, que hizo muy famosa Juan Pablo II porque la llevaba a todos lados. Esta cruz torcida fue encargada por él a un artista cuyo nombre se me va ahorita, lamentablemente se me va, pero que la pueden buscar. Perfecto. Dicha cruz había sido utilizada por brujas medievales en sus aquelarres, en sus rituales satánicos. Bien, el nombre se los debo del artista que hizo estos. Lo voy a buscar para ponerlo en los comentarios y ustedes van a encontrar que este artista expresionista, un artista ya modernista, realizó una serie de dibujos, no sé si a tinta china o en carboncillo, sobre Cristos, acerca de Cristos deformes, que ofenden la dignidad y la grandeza y la majestuosidad del Hijo de Dios, ¿verdad? Estos dibujos infames habían sido condenados por Pío XII, ¿verdad? Y este hereje de Pablo VI los retoma para encargar la construcción de esta cruz, que me parece que es de plata o de oro blanco, no recuerdo, pero que es una abominación y está basada en los dibujos de este artista, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vemos esta barbaridad. También les comento que existen por lo menos 2 esculturas masónicas y satánicas de Pablo VI en Roma. Hay alguna de la cual vi algunas fotos. No encontré los datos del escultor, al parecer no se encuentran. No se sabe quién la hizo, pero se sabe que fue mandada a hacer por Montini, por Pablo VI, donde aparecen en sus vestiduras símbolos masónicos, ¿verdad? Esto es un descaro absoluto y están en Roma, en el Vaticano, para quien guste verlas. Dar con ellas en internet es sumamente fácil, ¿verdad? Para que ustedes vean con sus propios ojos, ¿verdad? Bien, bueno, pues esta es una muestra del arte encargado por este hereje, ¿verdad? En el cual nos deja bien claro a quién está sirviendo, a Satanás y a la masonería, ¿sí? Bueno, vamos a ver otros datos de este personaje. Sabemos que Pablo VI se rodeó de asistentes impíos, de asistentes financieros como el mafioso y masón de grado 33 de apellido Sindona, o de nombre Sindona. Sindona, un reconocido mafioso que enredó al Banco Vaticano y a la Iglesia en sucios manejos como el de lavar dinero de los capos italianos de la droga, ¿verdad? Pablo VI hostilizó y aisló al padre Pío de Pietrelcina, como consta en los informes de la época, ¿verdad? Y en algunas biografías bien hechas acerca de el padre Pío, ¿verdad? Que fue víctima de la hostilización hecha por Pablo VI, ¿verdad? Porque seguramente le tenía un pavor tremendo a este gran santo, ¿verdad? A este gran personaje. Bien. En el año de 1972, durante la festividad de San Pedro, haciendo pronunció su famosa frase: el humo de Satanás ha entrado por una grieta en el templo de Dios. Pues bueno, esto lo hizo más bien para disimular, ¿verdad? Porque yo creo que está hablando de él mismo, ¿verdad? Como el humo de Satanás, totalmente. También sabemos, por imágenes que son fácilmente encontrables, que Montini, Pablo VI, usó el pectoral del efod. El efod es un pectoral cuadrado con unas piedras incrustadas
que llevaban los sacerdotes del Sanedrín que persiguieron a muerte a nuestro Señor Jesucristo. Es un pectoral colgante, ¿verdad? Y lo usó en un acto público, ¿sí? Esto, pues, aludiendo a sus orígenes judíos y a su identidad espiritual como judío, ¿verdad? Eh, También, bueno, esta es una manera de demostrar su adhesión al herético documento Nostra Aetate del Conciliábulo Vaticano II, que es una declaración sobre las religiones no cristianas donde las legitima, incluyendo a los judíos, ¿verdad? Este documento justifica a los judíos e intenta maquillar o lavar su culpa, la culpa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque le persiguieron a muerte, ¿verdad? Estos judíos satánicos exigieron a Pilatos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y este falso papa se dio el lujo de portar este pectoral efod, ¿verdad? Pues nos dice quién es realmente, cuál es su identidad espiritual y nos demuestra su adhesión al herético Vaticano II y a la declaración Nostra Aetate, que recomiendo que estudien muy a fondo para que vean las herejías hechas no solo por Pablo VI, sino por los demás pseudopapas, ¿verdad? Falsos papas. Bien. También Pablo VI usó el mismo saludo masónico que usado por Benedicto XVI cuando saluda a altas personalidades de la política, ¿verdad? De la política mundial. Es un saludo donde este dedo se pone sobre la palma de la mano de la persona que saluda. Ustedes pueden buscar los saludos masónicos y los símbolos utilizados por esta secta, a la cual pertenecía Montini, ¿verdad? Entonces él está identificándose como miembro de esta secta al utilizar este saludo, como consta en tantísimas y tantísimas imágenes, ¿verdad? Que hay en Google. Bueno, también Pablo VI eliminó las oraciones de exorcismo utilizadas en el rito bautismal. Esto tampoco es una ocurrencia de Pablo VI, ¿verdad? Es la ejecución de las herejías propuestas en el satánico documento del herético Conciliábulo Vaticano II llamado Sacrosanctum Concilium. De este documento hablamos en el video antepasado que hice sobre las herejías del conciliábulo. Hablamos brevemente de este documento infame, pero en él se dice que hay que cambiar todos los sacramentos, ¿verdad? Lo cual es pues un acto terrible, ¿verdad? De apostasía. Es una cosa terrorífica. Así como eliminó esto, alteró todos los sacramentos. O sea, todos los sacramentos de la Santa Iglesia Católica fueron alterados por este súper hereje, ¿verdad? Pues no sé qué otra prueba sea suficiente para demostrar la herejía y la apostasía de este infame personaje, ¿verdad? De este súper hereje, súper destructor de la Iglesia Católica tradicional, junto con Roncalli, Juan XXIII, que convocó al herético Conciliábulo Vaticano II, ¿verdad? El cual concluyó Montini, porque Roncalli, Juan XXIII, muere al año de haber comenzado el Conciliábulo, que duró tres años, y los últimos 2 años los concluyó el hereje Pablo VI, ¿verdad? Bueno, bien. También Pablo VI suprimió el juramento antimodernista de la Iglesia, ¿verdad? Ya como comentamos hace un momento y hemos comentado en otros videos, el juramento antimodernista lo imponía la Santa Iglesia Católica a todos los eclesiásticos
a todos los sacerdotes, en especial que se ordenaban. Les imponían excelentemente el juramento antimodernista para comprometerlos en la lucha contra la herejía y el cáncer del modernismo, ¿verdad? Entonces, este hereje, enemigo de Jesucristo y de su Santa Iglesia, elimina este juramento, ¿verdad? Para continuar con la política del Conciliábulo Vaticano II y de Juan XXIII de convertir a la Iglesia Católica en una iglesia light, o sea, en una iglesia cuya espada pues es de hule, ¿verdad? Y solo da cachetaditas, ¿verdad? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que Él no venía a traer la paz a este mundo, vino a traer la espada, ¿verdad? Porque nuestro Señor sabía perfectamente pues lo que iba a suceder, ¿verdad? Entonces, la espada de la lucha de los defensores de la doctrina, pues fue eliminada en gran parte por este superhereje, ¿verdad? Que eliminó ni más ni menos que el juramento antimodernista, el cual yo les recomiendo que busquen en internet. Me parece que se consigue íntegro, ¿eh? Este sí lo pueden conseguir, creo que sin ningún problema, para que vean lo que era la doctrina católica tradicional, en contraposición a las posturas heréticas, ¿verdad? De estos falsos papas, ¿verdad? ¿Por qué les llamo falsos papas? Les llamo falsos papas porque en el Código de Derecho Canónico de 1917 se nos dice claramente que todo aquel eclesiástico que sostenga una sola herejía queda automáticamente ipso facto removido de su cargo, ¿verdad? Esto también lo dijo San Roberto Belarmino, ¿verdad? Me parece que el Código de Derecho Canónico se basa en la declaración de San Roberto Belarmino, ¿verdad? Pero obviamente pues es de lógica básica que un eclesiástico no puede ser un hereje, ¿verdad? Entonces esto es una explicación de por qué nosotros los sedevacantistas tenemos esta postura radical contra estos herejes, ¿verdad? Porque no son papas, ni siquiera son católicos, ¿verdad? Como pueden ustedes comprobar en el Código de Derecho Canónico de 1917, que es el válido y no el inválido de Juan Pablo II, el de 1983. Entonces, en un video anterior de los primeros de este canal, yo expuse esta cita del Código de Derecho Canónico de 1917 y las citas de varios padres de la Iglesia, y doctores de la Iglesia, que la confirman, ¿verdad? Esto es importantísimo comentarlo. ¿Por qué? Porque, como comentamos en el video pasado sobre Roncal y Juan XXIII, los Novus Ordo modernistas que tienen una espada de hule que usan contra el pecado, ¿verdad? Porque han eliminado ya la palabra herejía prácticamente, pues dicen que a los antipapas o a los papas herejes hay que resistirlos de manera pasiva, ¿verdad? Hay que soportarlos, que bueno, que es válido denunciarlos, pero hay que aguantarlos a que terminen su pontificado, porque si se les destituye, se le haría un gran daño a la iglesia. Bueno, ya como comentamos en el video pasado, esto es un error tremendo, es una tontería que contradice la historia de la Iglesia Católica, porque los papas herejes que existieron también durante la Iglesia Católica tradicional fueron depuestos y fueron pulverizados, bueno, sus herejías fueron pulverizadas y se les removió del cargo, ¿verdad? Entonces, es una estupidez lo que dice Snyder, ¿verdad? Este eclesiástico modernista que afirmó esto, ¿verdad? Ya como comenté en el video pasado. Bueno, lo que digan estos modernistas acerca de este punto es una equivocación, como demuestra la historia de la Iglesia Católica tradicional, la cual está prácticamente olvidada, ¿verdad? Pero quien busque va a encontrar la historia de cómo se depusieron a estos herejes, que no dijeron ni el 0,00.1% de lo que dijeron estos herejes contemporáneos del conciliábulo. Ellos decían una pequeña herejía, quizás hasta por error, en algunos casos, ¿verdad? Por una confusión momentánea. Bueno, eso bastaba
para que fueran removidos in ipso facto de su cargo, ¿sí? Por favor, estudiemos los procedimientos de la Iglesia Católica tradicional, las encíclicas de los papas verdaderos y sus historias, para que vean que la Iglesia verdadera no tiene nada que ver con esta secta infame del Novus Ordo. No tiene nada, pero nada que ver. Bueno, entonces me extendí un poquito. Durante su periodo de usurpación de la silla de San Pedro, en su nefasto periodo, tenemos que más de 30,000 sacerdotes pidieron ser liberados de sus votos para volver a la vida laical. Una deserción nunca antes vista prácticamente desde la Reforma Protestante. Estos sacerdotes tradicionales, hartos de las herejías del conciliábulo de Juan XXIII y de Pablo VI, salen de la iglesia, ¿verdad? Este dato es impresionante y lo pueden confirmar en, eh, en internet fácilmente, ¿verdad? Para que lo utilicen en sus debates personales, ¿verdad? Todas las herejías que les comenté, pues también las pronunciadas por este personaje, las pueden utilizar y denunciar ustedes en sus debates personales, haciendo la referencia al documento herético del conciliábulo, ¿verdad? Al cual pertenecen, porque estos personajes ejecutan sus herejías basadas en el infame conciliábulo Vaticano II y sus 16 documentos, ¿verdad? Hay otro detalle también de la biografía del libro de Franco Bellegrandi, que comentamos en el video pasado acerca de Juan XXIII, que habla de Pablo VI. Ahora, no puedo comentar este detalle porque me tumban el video, o sea, YouTube me puede tumbar este video si comento este detalle. Yo les pido que profundicen ustedes mismos para que vean las palabras que tiene Franco Bellegrandi para este personaje Pablo VI, ¿verdad? eh, Ahora, el libro ya como comentamos no viene en español, pero lo pueden conseguir, pueden ver comentarios en Google, en artículos, comentarios acerca del libro de Franco Bellegrandi, ¿verdad? Lo que expresó de este personaje Pablo VI. Bueno, en el año de 1964, Pablo VI renunció a la tiara papal. La tiara papal era una corona impresionante, majestuosa, que era símbolo de la autoridad papal, ¿verdad? Entonces, lo que hace este hereje y apóstata, en un acto de falsa humildad, eh, se la quita y la subasta para dar el dinero, si no me equivoco, a la Madre Teresa de Calcuta. Pues bien, esto tampoco fue una ocurrencia de este super hereje, eh, sino más bien es la ejecución de las herejías del herético documento Lumen Gentium, que trata, que trata el tema de la colegialidad, es decir, que pone a los obispos a la altura del Papa, democratizando la Iglesia, cuando la Iglesia siempre ha sido una monarquía, siempre fue una monarquía, porque la monarquía es el orden divino, ¿verdad? Como funcionó el viejo orden mundial antes de la llegada de la demolición del viejo orden mundial, ¿verdad? La destrucción del Imperio Español y la destrucción de los estados pontificios, ¿verdad? Como ya comentamos en otros videos. Entonces, aquí este hereje ejecuta la herejía del Lumen Gentium, donde los obispos ya tienen una autoridad muy grande. ¿Y qué es lo que hace este antipapa, este hereje? Usa el sombrero que usan los obispos, ¿verdad? Pues para rebajar el papado al nivel de los obispos, para darles más autoridad a los obispos para que ejecuten herejías como se les dé su gana, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, es básicamente la ejecución de la herejía del documento Lumen Gentium, ¿verdad? Entonces, bueno, ojo con este simbolismo, ¿verdad? Aceptan el cambio de la corona papal por un sombrero de obispo, ¿verdad?
símbolo de la herejía del documento Lumen Gentium y que fue eh, eh, imitado por sus sucesores, ¿verdad? Los herejes que lo sucedieron, ¿verdad? Tanto Juan Pablo I como Juan Pablo II, que usan ese mismo sombrero de obispo, siendo supuestamente papas, para rebajar al papado. Y que además estos dos falsos papas, Juan Pablo I y Juan Pablo II, toman su nombre de Juan XXIII y de Juan Pablo y de Pablo VI, Juan y Pablo, para dar seguimiento a las herejías de estos destructores, ¿verdad? Bueno, también Pablo VI convirtió al Santo Oficio de un organismo, de haber sido un organismo defensor de la fe, en un organismo de investigación, ¿verdad? Convirtiendo a lo que fue la Santa Inquisición en un organismo de investigación, ¿verdad? Básicamente que no condena y que ya no tiene la fuerza para denunciar, ¿verdad? Sabemos que la denuncia y la corrección es parte del magisterio católico tradicional. Todo maestro, toda autoridad que no corrige y que no censura los errores, está fomentándolos, ¿verdad? Entonces, la Iglesia Católica mantuvo la tradición de la denuncia. La Santa Inquisición fue creada para la defensa de la santa doctrina, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que corregía a propios y extraños, ¿verdad? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo corrigió varias veces al primer papa de la Santa Iglesia, ni más ni menos que a San Pedro, ¿verdad? Lo corrigió varias veces. Y San Pedro, como ya hemos dicho varias veces también, corregía su actitud al instante, ¿verdad? Porque nuestro Señor lo corregía ipso facto, inmediatamente. No andaba con suavidades o con políticas o con medias tintas, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo no dejaba pasar un solo error, ¿sí? Espiritual. Los errores humanos, pues son errores, pero lo que contradecía la voluntad de nuestro Señor, Jesús lo corregía al instante. A Pedro lo corrigió varias veces, ¿verdad? Tajante y claramente. Esta es la actitud de la verdadera iglesia y no de la falsa iglesia del Conciliábulo Vaticano II, ¿verdad? Sabemos que existe mucha propaganda, que se han hecho películas, mucha literatura calumniando a la Santa Inquisición española, ¿verdad? La Santa Inquisición española que realmente condenó y quemó a poquísimos herejes, ¿verdad? Los que verdaderamente quemaron en la Inquisición fueron los herejes protestantes, ¿verdad? La Inquisición alemana, la Inquisición inglesa, de los herejes cismáticos. Eso sí, verdaderamente hicieron un desastre y una quema impresionante de personas, ¿verdad? Y no la Inquisición española, que defendió la santa doctrina tradicional, ¿verdad? Bueno, eh, Pablo VI celebró la primer misa Novus Ordo y 50 años más tarde, el autollamado Francisco Jorge Mario Bergoglio, este superhereje, celebró en el mismo templo otra misa para conmemorar este hecho abominable, ¿verdad? Eh, bueno, sabemos que al igual que a la mayoría de los falsos papas del Conciliábulo Vaticano II, a Pablo VI también le hicieron su película, ¿verdad? Hay una película sobre la vida de este personaje. La televisora italiana RAI se encargó de producirla, ¿verdad? Sabemos que pues Juan Pablo II tiene su película, Benedicto y Bergoglio ya tienen su película, donde aparece Anthony Hopkins, ¿verdad? Pues bueno, todo esto es parte de la propaganda de la industria de Hollywood que está pues al servicio del enemigo, del demonio, que ha sido un medio de propaganda anticatólica durante décadas y décadas, ¿verdad? No es ningún secreto que Hollywood esté en manos de judíos, ¿verdad? De judíos
que forman parte o son instrumentos y marionetas de los Illuminatis, de las familias satánicas que dominan el mundo, ¿verdad? Que ya todos sabemos quiénes son. Rockefeller, Rothschild, etcétera, etcétera. Entonces han hecho una propaganda, como a todos nos consta, anticatólica, ¿verdad? Sabemos que hace varias décadas Hollywood dejó de producir películas católicas, ¿verdad? Quien ha visto la gran película de los 10 mandamientos, donde aparece Charlton Heston, saben que estas grandes producciones se hacían en los 60, ¿verdad? En los 50. Pues bien, ahora un personaje tan interesante como Mel Gibson tiene que hacer prácticamente milagros para producir las películas, ¿verdad? Y lo cual le ha valido el odio y los ataques de los judíos, ¿verdad? De los judíos de Hollywood, que lo tienen prácticamente bloqueado, ¿verdad? Es un problema para él sacar estas películas, ¿verdad? Que hace excelentes, como La Pasión de Cristo, por ejemplo. Sé por ahí que viene la segunda parte de La Pasión, que habla sobre la resurrección, pero no sé, tengo entendido que se estrena en 2022. Vamos a estar muy al pendientes, ¿verdad? Pues bien, o sea, esto ha hecho la maquinaria del nuevo orden mundial para apoyar a estos personajes del Conciliábulo Vaticano II, al igual como se hizo con Juan Pablo II, quien tuvo, cuando menos aquí en México, una promoción impresionante de los medios de comunicación, ¿verdad? Un apoyo tremendo, ¿verdad? Para convertirlo en un ídolo de las masas, ¿verdad? Entonces, ojo con Juan Pablo II, porque es clave en la demolición de la Iglesia Católica tradicional y en la construcción de la Iglesia ecuménica, de la gran ramera del Apocalipsis, que es la Iglesia Novus Ordo, ¿verdad? Definitivamente. Bien. Eh, Pablo VI muere el 6 de agosto de 1978 y al poco tiempo el maestro masón del Gran Oriente italiano, Giordano Gamberini, dijo acerca de él. Dijo lo siguiente: por primera vez los masones pueden rendir homenaje a un papa sin ambigüedades ni contradicciones. Pues es impensable que en tiempos de la Iglesia Católica tradicional, es decir, de San Pío, de Pío XII para atrás, algún masón se haya expresado así de un papa verdadero. Más bien tienen elogios para los herejes pro-judíos del Conciliábulo Vaticano II, tanto Roncalli como Montini, ¿verdad? Los elogios de los masones y de los comunistas para este par de personajes es tremendo, ¿verdad? Sabemos también que Montini era de tendencia socialista, Pablo VI. Como detalle, como análisis personal, les comento que la iglesia del anticristo, ¿verdad? La iglesia del Conciliábulo Vaticano II, muy astutamente lanzó de inicio a dos antipapas de izquierda socialistas como lo fueron Montini y Roncalli, Juan XXIII y Pablo VI. Los dos son de izquierda, procomunistas, prosocialistas, ¿verdad? Sabemos que ningún socialista puede ser un católico verdadero. Esto cito las palabras de su santidad Pío XII, ¿verdad? Del último papa legítimo de la iglesia. Entonces, es curioso que lanzó a dos supuestos rebeldes y reformadores, bueno, no supuestos, claros rebeldes y reformadores de izquierda, y posteriormente con Juan Pablo II y con Benedicto. No cuento a Juan Pablo I porque murió rápidamente, ¿verdad? Entonces no alcanzó a manifestar si era de izquierda o era de derecha. Bien, entonces tenemos que hay dos antipapas comunistas y luego dos antipapas de derecha, disfrazados de tradicionalistas. ¿Para qué? ¿Para qué esta estrategia? Esto no es un accidente, ¿verdad? No es un accidente que Juan Pablo II y Benedicto XVI se hayan revestido de un falso tradicionalismo. Esto lo hace la secta de Satanás
para engañar y para compensar las críticas y las reacciones de dentro de la iglesia de los anticomunistas, en contra de los comunistas. Entonces, para compensar todo esto, pues nos presentan después a dos falsos papas, supuestamente tradicionalistas como Benedicto y Juan Pablo, ¿verdad? Que de tradicionalistas pues tienen muy poco, porque sabemos que sus herejías existen y están claras. Así hayan hecho algunas cosas en apariencia tradicionales, estas fueron hechas, como decimos acá en México, pues para taparle el ojo al macho, ¿verdad? Para que no nos demos cuenta de las innumerables herejías y para compensar lo hecho por los dos primeros antipapas de izquierda, ¿verdad? Ahí les dejo este comentario. Ahora con Bergoglio, nuevamente tenemos a un hereje, apóstata y antipapa de izquierda, ¿verdad? Porque es claro que Bergoglio está a favor de las izquierdas, ¿verdad? Del socialismo, ¿verdad? Que ahora está resurgiendo ya como un cáncer terrible, preparando el mundo ya para la llegada del anticristo, porque sabemos bien que el régimen político que va a imponer el anticristo es el comunismo a nivel mundial, para ser un régimen dictatorial, ¿verdad? Entonces, ojo con estos análisis para ver las estrategias, ¿verdad? Puede haber otro antipapa después de Bergoglio, porque Bergoglio ya nos dejó claro que quiere renunciar. Él dijo a una periodista mexicana, Valentina Larraqui, que su periodo iba a ser de 5 años. Bueno, ya se le pasó el tiempo, ¿verdad? Creo que tiene ya 8 y va para 9, ¿verdad? Entonces, pues ya se está tardando, ¿verdad? Si va a renunciar, pues ya está tardándose. Entonces, nos imaginamos al sucesor. Si Bergoglio es insufrible, imagínense su sucesor. Puede ser más radical en la herejía y más descarado y de izquierda, ¿verdad? Pues bien, para finalizar les comento que el gran comendador del Consejo Supremo de la Masonería Mexicana, Carlos Vázquez Rangue, afirmó que Montini, Pablo VI, había sido iniciado en la masonería en la ciudad de París, ¿verdad? Como han afirmado algunos otros personajes que ya comentamos en videos pasados, ¿verdad? Sabemos también que Pablo VI fue canonizado por el superhereje Bergoglio en el año de 2018. Bergoglio tuvo prisa para hacer a estos falsos santos, ¿verdad? Pues estos nombramientos, estas canonizaciones son totalmente inválidas, ¿verdad? Porque vienen de un superhereje, ¿verdad? Sabemos que el falso remanente que critica a Jorge Mario Bergoglio, eh, pues llama a Juan Pablo II santo, y San Juan Pablo II para acá, y San Juan Pablo II para allá. Pues estos que critican a Bergoglio están nombrando santo a un hereje nombrado por Bergoglio, por Francisco, ¿verdad? Por el mal llamado Papa Francisco, ¿verdad? Porque es un super hereje. Bergoglio, este usurpador. Entonces, qué contradicción, ¿verdad? De estos canales pseudocatólicos, ¿verdad? Que son modernistas y que no dicen la verdad completa, ¿verdad? Ya como última referencia a estos canales, les comento que por favor busquen en internet, ustedes que son buscadores, escudriñadores de datos, lo cual es maravilloso, que busquen por favor las entrevistas que dio Carlo María Viganò a Radio Spada. Ya hice un video hablando de la primera entrevista de Carlo María Viganò a Radio Spada. ¿Por qué me llama mucho la atención esta entrevista? Básicamente por dos cosas. La primera es porque en ella Viganò dice textualmente: hay que poner el dedo acusador en la letra del concilio, es decir, del conciliábulo herético Vaticano II. Aquí ya Viganò está dando un paso hacia adelante para denunciar las herejías, ¿verdad? Valientemente, jugándose la vida. Sabemos que está escondido, ¿verdad? Este personaje. Bueno, y en segundo lugar, les comento esto y me llama la atención porque
Hay un canal español muy famoso que denuncia a Bergoglio, pero que omite toda la denuncia de los falsos papas que le precedieron, ¿verdad? Y del herético conciliábulo Vaticano II, del cual prácticamente no dicen nada, o nada, lo omiten. Entonces, este canal español pseudo-católico dice que está en estrecha cercanía con Carlo María Vigano. Pues bien, si tan cercana es su relación con Carlo María Vigano, ¿por qué omitieron hablar de esta entrevista? ¿Verdad? ¿Por qué? Estos personajes, tanto de este canal español como el señor este de colombiano, Henry Gómez, que es igualito, está cortado con la misma tijera que estos personajes del canal español, omiten tocar esta entrevista. Yo puse algunos comentarios críticos en estos canales heréticos, ¿verdad? Que dicen medias verdades, ¿verdad? Que son eh, desesperantes. Bueno, yo puse algunos comentarios, me parece que me los borraron, ¿verdad? Yo alcanzo a poner comentarios sobre todo para que los suscriptores vean, los suscriptores de esos canales vean la realidad. Entonces yo les invito a ustedes que estudien estas dos entrevistas que son omitidas por los falsos canales católicos, españoles y colombianos, que no tocan el tema. ¿Por qué? Porque se les cae el teatrito de su hipocresía quedaría en evidencia si tocan este tema, porque omiten hablar de verdades que son más claras que el sol. La herejía viene, el origen del problema es la infiltración de la masonería eclesiástica que produjo el Conciliábulo Vaticano II, cuyas herejías fueron ejecutadas por los 6 usurpadores, ¿verdad? Es así de claro y fácil. Entonces, yo les invito a que estudien, por favor, estas dos entrevistas de Carlo María Vigano a Radio Espada y vean cómo solo Radio Espada y otro organismo de difusión son los únicos que hacen mención de esto, ¿verdad? Y algún youtuber que me encontré por ahí, de casualidad, hacen mención de esta situación, ¿verdad? Yo les pido que profundicen en esto para que utilicen el contenido en sus debates, ¿verdad? Y para que denuncien a estos falsos católicos de los falsos canales colombianos y españoles, ¿verdad? A los cuales me molesta mucho mencionar, no quisiera perder el tiempo mencionándolos, pero lo hago más que nada en atención a sus suscriptores porque me preocupan las almas que están engañadas por el disimulo de estos pseudo católicos, ¿verdad? Llamados del remanente fiel, que es un remanente infiel realmente, porque denuncian a Bergoglio, pero ignoran todas las cosas que hay detrás, ¿verdad? Bergoglio no salió así nada más, ¿verdad? Por generación espontánea, ¿verdad? Es producto del Conciliábulo Vaticano II, ¿verdad? Ya vemos que está llevando las herejías a otro nivel, ¿verdad? Un nivel ya peligrosísimo, ya con la introducción de la Pachamama y tantas blasfemias y tantas ofensas que pronuncia este personaje, ya está llevándolo a otro nivel. Pero bueno, estos pseudo canales católicos, pseudo católicos, pues hacen estas omisiones gravísimas, ¿verdad? Entonces yo les pido que nos activemos todos como un ejército en Jesucristo y busquemos la verdad completa, ¿verdad? Eh, pues bien, ya es el fin de esta investigación, de esta denuncia, y pues les invito a que mantengamos la esperanza, la confianza en Dios nuestro Señor más que nunca. Ante tanta apostasía, nuestra fe y nuestra confianza en el Señor debe brillar más en estos tiempos, porque Dios nuestro Señor no va a abandonar a quienes le son fieles, ¿verdad? La lealtad y la fidelidad de Dios nuestro Señor es perfecta, como consta en el Salmo 91, que les recomiendo que profundicen en su lectura lo más seguido posible y que lo aprendan, de ser posible, de memoria, para que lo reciten cada vez que sientan temor, ¿verdad? Bueno, es lo que yo hago. Cuando yo me asusto por algo, es porque pierdo la confianza en Dios, que es el que nos sustenta y nos mueve, ¿verdad? Entonces ahí van a ver que somos invencibles en Jesucristo, que somos triunfadores en el Hijo de Dios, en el Hijo de Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entonces nosotros somos triunfadores con Cristo. Yo les invito a seguir en la lucha
y en la denuncia de la falsa iglesia, de la gran ramera del Apocalipsis. Bueno, que Dios les bendiga. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Ne nos inducas in tentatione, sed liberanos a malo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.